esposa, amantes. Bueno, este último no lo dice Greiber. Sáquenlo de la lista. Es como si alguien estuviera inventando trabajos para que no pudiéramos dejar de trabajar nunca, dice. Esto suena un poco conspirativo. Es algo imprevisto, un daño casual, colateral. Greiber dice que no. Esto es justamente lo que nuestro sistema económico trata de que suceda. Incrementar los deseos al infinito y luego tratar de satisfacerlos mediante el consumo. Marx tomó de manera bastante acrítica esta idea de Hegel, pensar la cultura como un grado creciente de la aparición de nuevas necesidades y de la posibilidad de satisfacerlas. Además, hoy existe la obsolescencia programada, no como en tiempos de mi abuela, en los que ella compraba una heladera y le duraba toda la vida. Hoy se sabe que muchos adminículos electrónicos van a durar a lo sumo 2 años, por ejemplo. Luego nos vemos obligados a trabajar para comprar uno nuevo. Me objetarán, bueno, pero se trata de un nuevo producto. Ok, pero suelen durar también pocos años, tras los cuales nos veremos obligados a comprar otro producto u otro producto con diferencias no sustantivas. La diferencia no es económica, sino moral y política, dice Greiber. Es como si se considerara que el mero hecho de trabajar tiene un valor moral positivo independientemente del trabajo de que se trate, independientemente de su utilidad social incluso. Ah, seagulls. The eagles of the sea. The best way to book your stay in the USA. Booking.com, booking.yeah. Todo trabajo tiene partes que nos gustan más y partes que nos gustan menos, y circunstancias diversas. Tener un jefe amable o cabrón no es lo mismo. No hay nada bueno y estrictamente en este mundo. Determinar si un trabajo es agradable o no siempre es fácil. Lo agradable para uno puede no serlo para otro. Pero convengamos en que hay menos personas dispuestas a trabajar de enterradores, aunque más no sea porque es un oficio en el que uno no queda muy bien parado en la pista de baile. Hay menos personas dispuestas a preparar a un difunto para el velatorio, menos personas dispuestas a limpiar cloacas, a ser obreros de la construcción que tienen que acarrear bolsas de 50 kilos que les destrozan la espalda, a subirse a un lugar peligroso a arreglar un cable, a limpiar inodoros ensuciados por otros, a ser vendedores de peajes, asesores de servicios funerarios, pulidores de pisos, buzos de aguas negras, recolectores de la cosecha. Cierto es que algunas personas pueden sentirse bien limpiando los baños de un hospital porque consideran que ese es un trabajo útil, necesario, o porque el trabajo es un lugar para socializar, donde encuentran personas que les agradan. Pero en general hay trabajos que menos personas están dispuestas a hacer, sobre todo si están en una posición económica que les permita prescindir de esos trabajos. Dicho de otra manera, si pudieran, huirían como de la peste de estos trabajos. Por eso en casi todos los países estos trabajos suelen ser desempeñados por las personas que están en situaciones más vulnerables, en especial por los inmigrantes. Hay una película no muy buena pero que plantea esta cuestión, se llama Un día sin mexicanos, y se imagina qué pasaría en los Estados Unidos si de pronto desaparecieran todos los mexicanos. Todo se detendría. En Occidente heredamos de los griegos el desprecio por el trabajo manual, que para ellos era propio de esclavos. En cambio tenían una alta valoración del trabajo intelectual, que dicho sea de paso era el que desempeñaban ellos mismos, los que escribían. Esta división entre trabajo manual e intelectual a veces es un poco arbitraria. El plomero a menudo tiene que hacer razonamientos bastante complejos para resolver un problema. Algunos filósofos del siglo XIX, ubicados en la izquierda del espectro político, pensaron que el trabajo manual y el intelectual debían combinarse. A la mañana plantar, hacer un trabajo remunerado, y a la tarde cantar, leer. La idea es que toda persona pudiera hacer trabajos intelectuales y también trabajos manuales. Otros pensaron también en la posibilidad de que los trabajos más desagradables fueran rotativos. Un problema es que muchos trabajos manuales, además de estar muy mal pagos, suelen tener un estatus social bastante bajo. Charles Fourier, un socialista utópico del siglo XVIII, propuso que los trabajos desagradables o que menos personas estuvieran dispuestas a hacer tenían que desarrollarse durante menos tiempo y ser los mejor pagos. Suiza es una suerte de excepción.
porque los trabajos manuales suelen estar muy bien pagos e incluso requieren de una matriculación. Al tener un estatus mayor, tampoco se plantea como un imperativo para toda la sociedad el hecho de ir a la universidad. Muchas comunidades inspiradas en Fourier que se desarrollaron en los Estados Unidos y muchas cooperativas, incluso de las que funcionan hoy en día, proponen la rotación del trabajo y también una alternancia dentro de la unidad de trabajo entre tareas manuales e intelectuales. Para poner un ejemplo, una parte del día una persona podría ocuparse de tareas administrativas y otra parte del día limpiar. Eso dentro del contexto de una cooperativa, por ejemplo. Y lo suelen hacer con mayor motivación porque saben que son dueños de esa empresa como el resto de sus compañeros. Es claro que no todos llegan al mercado en las mismas condiciones, pudiendo elegir entre trabajar en algo que les gusta o en algo que no les gusta. Además, puestos a elegir entre la posibilidad de mandar y la posibilidad de obedecer, sospecho que la mayoría preferiría lo primero. Fue Rousseau y no Marx quien propuso por primera vez el concepto de trabajo alienado. Marx lo desarrolló más. En sus escritos primeros aparecía el concepto de alienación y luego en el Capital el de fetichismo de la mercancía. A mi modo de ver, estos son conceptos rescatables más allá de que uno apoye o no las escasas ideas que dejó Marx sobre cómo debía ser la sociedad futura. La palabra alienación refiere a la separación que experimenta el trabajador del objeto de su trabajo. Alien significa extraño. El trabajador aparece separado del producto de su trabajo. ¿Y por qué aparece separado del producto de su trabajo? Básicamente porque, a diferencia del trabajo del artesano medieval, que podía imprimir su subjetividad a un producto, ser creativo si se quiere, por ejemplo un zapatero podía ser responsable del producto terminado, en la sociedad industrial se convierte solamente en un engranaje de la maquinaria. Hace una tarea parcial, repetitiva, como tan bien supo mostrarnos Charles Chaplin en su maravillosa película Tiempos Modernos. Es decir, el ser humano se convierte en un engranaje más de una máquina, hace un trabajo repetitivo, embrutecedor. Tan pronto lo hace él como podría hacerlo cualquier otra persona, se desaprovechan las capacidades humanas. Con la aparición de las nuevas tecnologías, ¿sigue siendo así? Siguen existiendo trabajos desagradables. Para la mayoría sigue siendo desagradable el data entry, que es ingresar información a un formulario electrónico, los call centers, las tareas administrativas y los trabajos inútiles a los que hace referencia David Graeber. En los años 70 del siglo XX, un grupo de economistas y teóricos llegaron a la conclusión de que si se seguía consumiendo como se lo está... Hola. Hola, ¿por qué me preguntas si puedes ir al parque? Pues por los perros, para que no se murieran. Sí, no, pues que no te importe que se mueran. Ahí déjalos, abandónalos y al rato que me metan a la cárcel, pues ya ni modo. Pero tú disfruta el parque y ya. No, ya voy a estar ahí a las 3, no te preocupes. Ok. Bueno, bye. Bye. se lo estaba haciendo en ese momento, llegaría un punto en que se agotarían los recursos del planeta. La situación sanitaria que vive el mundo en este momento también está vinculada con nuestros modos de producción y de consumo de alimentos. La llamada teoría del decrecimiento procura desde la década del 70 del siglo pasado que pueda revertirse esta situación. El precio de este déficit ecológico es cada vez más evidente. Sequías prolongadas, temperaturas extremas, deforestación, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, agotamiento de las pesquerías, contaminación de los océanos. Hoy vivimos como si tuviéramos 1,7 planetas Tierra a nuestra disposición. Pero fíjense en el gráfico que Australia produce como si tuviéramos 5,2 planetas, Estados Unidos como si tuviésemos 5 planetas, Corea del Sur 3,4 y Rusia 3,4. Se calcula que el 20% de la población del planeta acapara un 85% de los recursos naturales. El decrecimiento es una corriente de pensamiento que preconiza la disminución regular y controlada de la producción con la finalidad de establecer una nueva relación de equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, una idea sintetizada en el concepto de crecimiento sostenible. Graeber dice que en este punto uno podría formularse una pregunta.
Si el 1% de la población mundial controla buena parte de la riqueza disponible, ¿eso significa que estamos a merced de lo que ellos consideran útil e importante? El liberal dirá que si lo que ofrecen no interesa, no lo compran más y no se fabrica más. Ok, pero siempre es lo que ofrece el vendedor. El consumidor no tiene ninguna influencia en la decisión de lo que se fabrica. Solo puede aceptar o rechazar. Para Econ, economía participativa es un sistema ideado por Michael Albert y Robin Hanel que trata de resolver este problema. Sugieren tener consejos de consumidores de los que puedan participar todos los ciudadanos, sobre todo para decidir qué se fabrica en la zona en la que ellos viven. No digo que sea la única solución para este problema, pero es una de las tantas que podrían ser evaluadas. Pueden profundizar en este tema viendo el video para Econ que realizamos tiempo atrás, o mejor leyendo el libro de Michael Albert y Robin Hanel. Uno puede siquiera comenzar a hablar de la dignidad en el trabajo si siente íntimamente que el trabajo que desempeña no debería existir. ¿Cómo no vivir con rabia y resentimiento el hecho de saber que uno está obligado a desarrollar un trabajo de porquería o un trabajo inútil? Es muy probable que la tecnología nos libere de los trabajos de porquería. No de todos, dudo que alguna vez nos libere de todos, pero al menos de muchos de ellos. Sin embargo, creo muy improbable que nos libere de los trabajos inútiles, especialmente si no hacemos algo al respecto. La rotación entre trabajo manual e intelectual, la rotación entre los trabajos manuales y especialmente los trabajos que menos personas están dispuestas a desarrollar podría contribuir a revertir esta situación. Además de la alternancia entre trabajo manual e intelectual, la posibilidad de que las personas puedan estudiar para desarrollar nuevas capacidades. Sea como fuere, dedicamos este video, tal como lo hace Graeber con su libro, a toda persona que querría, pero no puede desarrollar un trabajo útil y significativo para él mismo y para la sociedad. Boss, please stop. Boss, wait. No, boss, no! This smart Bluetooth headset is only $3.84. Why is no one buying it? Wait a minute! I know why! The price is so low that people question the quality. What? Look at the quality of it! He even does these events for publicity. Everything is genuine. You can connect your phone in a second, and even do hands-free calls. Also, comes with noise cancellation. 20 hours continuous listening. Many people who have never participated in this event in the faith. 100